con Rosa Briones, que tiene novedades sobre el método TRCD, porque creo que estáis empezando como una nueva etapa, un nuevo TRCD. Cuéntamelo mejor tú. Bien, sí, efectivamente, es una nueva etapa evolutiva del método TRCD. La primera etapa ha sido la etapa del trabajo con el propio cuerpo, con toda la parte emocional que está dentro del cuerpo físico y que nosotros trabajamos a través de la estructura energética que sostiene y conforma ese cuerpo físico. Quien haya seguido el método TRCD de alguna manera sabe que hablamos de cómo cada zona corporal vibra en un color determinado, como toda la columna vertebral tiene también una vibración de color diferente en cada vértebra y siempre esas vibraciones de color están vinculadas a una temática emocional, a una forma de relacionarnos con la vida en los grandes temas de nuestra vida. Bien sea el dinero, que es el color rosa, el trabajo, que es el color verde, el amarillo, que es la intuición, y también los límites internos, saber decir no, basta, hasta aquí, el rojo es la pareja, etcétera, etcétera. Digamos que con toda esta parte de trabajo, que es el ADN emocional, nosotros hemos ido trabajando la parte de densidad de esa emoción. Esa densidad emocional tiene siempre un origen kármico, es decir, un origen de nuestra evolución anterior, de nuestro pasado anterior, no solo de vidas pasadas de humano, sino de otras existencias que nuestra partícula de luz, nuestra partícula energética, de la que todos partimos en nuestro origen, ha ido pasando y atravesando a través de diferentes cuerpos de minera, de planta, de animal, de humano y otros muchos más cuerpos no físicos solamente, sino también energéticos. Yo creo que es importante que resalte esta faceta de la TRCD. La TRCD trabaja con el cuerpo humano, con nuestro cuerpo actual de esta vida, pero siempre en una perspectiva evolutiva. Esa perspectiva evolutiva tiene en cuenta tanto el origen, lo vivido anteriormente, como lo que es posible vivir hacia el futuro. Y justamente en esto de lo que es posible vivir hacia el futuro es cuando nosotros empezamos a trabajar el nuevo paradigma de la juventud, que es siempre desde el método TRCD. Y dime, Rosa, ¿cuál es... o sea, ¿cómo se manifiesta esta novedad? Porque vosotros trabajáis con colores, trabajáis con formas, trabajáis con ejercicios, trabajáis con alimentación, trabajáis con mucho tipo de elementos. Entonces, este tipo de nueva TRCD, ¿cómo se trabajaría? A ver, en este nuevo tipo de trabajo con la TRCD, que es el trabajo con la columna genética, ahora hago precisión a tu pregunta. Si en el ADN emocional, en el método TRCD, trabajamos con la columna que llevaba inscrito todo el trabajo karmático para hacer en esta vida, esa misma columna, para trabajar la juventud, para trabajar ese futuro proyectado de juventud, trabajamos con la columna genética. Es decir, que nuestra columna vertebral realiza una transformación muy profunda, porque se va a convertir en una columna ondulante energéticamente. La columna del ADN emocional es recta, la columna de la genética es ondulante, ¿sí? Vamos a ver, ¿con qué herramientas? Efectivamente nosotros, todo el ADN emocional, todo el cuerpo, que sería el vinculado a la vejez, llevamos el estigma de la vejez, desde el nacimiento, lo trabajamos con ejercicios físicos con conciencia, que desbloquean el conflicto de la zona que nos interesa, con dietas emocionales en las que está presente el color de los alimentos y también la energía de la procedencia de esos alimentos. Trabajamos con pinturas corporales, con estilismo emocional, el maquillaje forma parte del estilismo emocional, el vestir, el peinado.
trabajamos con visualizaciones, con trabajos mentales. Efectivamente hacemos todo un paquete de trabajo en el cual cogemos las facetas de la vida de nuestra persona, de nuestra personalidad, de nuestro ser humano vinculado a esa vida que está ahí fuera, y también ahí hacemos trabajos fuera, trabajos con pues qué comemos en un determinado restaurante, qué compramos en un supermercado, por qué vamos a ir en un momento determinado a una exposición o al Tío Vivo en el parque de atracciones. Es decir, trabajamos con todos los elementos de la vida humana. La novedad para trabajar la juventud es que interviene el trabajo con el campo magnético. Cuando trabajamos desde el cuerpo, este cuerpo con la limitación de lo físico, estamos trabajando con la parte de vejez, con la parte de esa densidad emocional que se vuelve vejez porque tiene un exceso de aire, y el aire es el engaño, y el engaño es nuestro gran desconocimiento de quiénes somos. Por eso nos confundimos tanto y volvemos una y otra vez a repetir los conflictos emocionales. Cuando trabajamos con la juventud, vamos a trabajar con otra parte que también es nuestra, con la que nacemos, y es el campo magnético. Imaginaros un óvalo grande alrededor del cuerpo que es luz pura. También esa luz es nuestra, es la parte del gen. Ese gen lleva el estigma de la juventud. Para poder trabajar con ese gen, lo que sí utilizamos como novedad son rituales, limpiezas energéticas, pero cosas muy sencillas, donde intervienen los inciensos, intervienen las velas, el color de las velas, intervienen otro tipo de trabajos, pero siempre muy sencillos, donde vamos a trabajar con las figuras geométricas, con el color. La figura geométrica dominante de nuestro cuerpo cuando estamos en la juventud es el rombo. Nosotros somos un rombo. Entonces, volvemos a trabajar, solo que en una frecuencia de energía superior, con todos los elementos que siempre hemos trabajado con el método TRCD. La clave, como te he dicho, Lola, es que trabajamos con el campo magnético, y ese campo magnético nuestro, que está, digamos que a la altura de los pies, porque lo hemos ensuciado y no lo hemos trabajado desde el nacimiento en nuestra sociedad, al trabajarlo con el paradigma de la juventud, con la columna genética, lo volvemos a subir hasta la mente y a limpiar desde ese campo magnético el trabajo que incide en nuestro cuerpo físico. Te puedo asegurar que es muchísimo más rápido, es superior, porque trabajamos con la luz propia, con lo que está puro y limpio de nosotros mismos. Rosa, y bueno, lleváis poco tiempo con este método, me imagino. No sé si ya habéis visto resultados, qué tipo de trabajo se pueden conseguir. Con el trabajo de la juventud, tú ya sabes que nosotros, yo misma evidentemente, como es lógico, hasta que yo no me he trabajado en mi cuerpo, y eso la primera que lo hace es María Gemma Sáenz, que es la creadora de todo el método y la que nos está llevando a esta nueva subida de trabajos ya a nivel energético. Nosotros lo hacemos todo primero. Llevamos meses trabajando esto, pues como unos 6 meses desde el verano del 2014. Y también con los clientes, con la gente que se acerca a las conferencias, a los grupos. Por ejemplo, yo tengo mucha experiencia muy interesante con el trabajo que se hace de lectura de las líneas de la mano. Es una lectura diferente, lógicamente, no a lo habitual. Es una lectura donde la misma persona nos va a dar a través de números qué elemento tiene activado, qué carretera tiene activada en ese momento de su vida. Si es el trabajo, si es toda la parte afectiva o es el dinero. Y además me va a decir sus obstáculos. Y para esos obstáculos, para activar esa línea, le damos trabajos de ejercicios, de visualizaciones, etc. Pero lo que yo estoy experimentando es mucha más rapidez en el cambio y algo maravilloso que todos deseamos profundamente, el relax, pero desde muy adentro. Ese relax nos está permitiendo no engancharnos con los conflictos,
cuando tenemos un conflicto emocional nos podemos pasar semanas, meses y años repitiendo el conflicto. Desde que hemos empezado a trabajar con el campo magnético, se diluye en una hora, en unos momentos, en un día. Al día siguiente realmente estás en un día totalmente nuevo. Por eso es mucho más rápido todo. Y otra cosa importantísima, rejuvenecemos realmente. Llevamos el cuerpo a la edad en la cual tenemos el máximo de fuerza y de juventud, que es en la adolescencia, los 15, 16, 17, 18 años. Así que manteniendo la sabiduría, la experiencia, la imagen corporal, energética de quiénes somos y la edad que tenemos, a la que no vamos a renunciar, yo no voy a renunciar a la edad que tengo y a todo lo que he aprendido durante todos estos años, porque me permite tener una sabiduría determinada, la que yo tengo para transmitir, pero sí desde un cuerpo joven, desde un cuerpo fuerte, desde un cuerpo que además pues no se engancha ya con los conflictos emocionales. Así que sí, tenemos ya muchos resultados y los primeros, como siempre, en nuestro propio cuerpo. Así, de este nuevo método también abriréis una formación distinta, o se pueden incorporar gente nueva, tienen que haber hecho lo anterior. ¿Cómo sería la formación de este nuevo método? A ver, lo primero no es exactamente un nuevo método. Bueno. Es una continuidad del método TRCD. O sea que ahora yo al centro lo puedo publicitar como centro de formación del método TRCD, porque hay mucha gente que se sigue formando en la primera parte y esa primera parte sigue siendo fundamental, porque da toda una estructura de trabajo terapéutico para profesionales con esta parte que digo de los conflictos que se han ido gestando, de bloqueos en el cuerpo en el cuerpo físico. Pero cuando vamos a trabajar la juventud, ¿puede venir gente nueva? Es que justamente está viniendo gente nueva, eso es lo más interesante. Como nosotros hemos ido trabajando, hemos ido abriendo la capacidad de acceder más rápidamente a la disolución de los conflictos emocionales y de los bloqueos corporales. Entonces, ¿qué trabajo concreto estoy empezando a hacer? Pues un trabajo con los circuitos de color del ADN emocional. Son talleres y van a ser 5 talleres trabajando con todas las vértebras de la columna del ADN emocional, en las cuales las personas van a ir limpiando los conflictos emocionales más básicos. En vez de estar más años o más tiempo trabajando su parte emocional, tienen la posibilidad de hacerlo más rápidamente. Eso no quiere decir que no tengan que trabajar luego en su vida, lógicamente, y en casa esos conflictos, ¿no? Pero sí hay una metodología de trabajo que ya la hicimos nosotros en su día, pero que ahora yo vuelvo a retomar con una vibración superior. Y luego estas personas tienen que trabajar también esa parte mágica, esa parte del campo magnético, con rituales, con talismanes, con hechizos, con limpiezas energéticas, pero que sepas que con un talismán, con un ritual, yo estoy trabajando, quiero atraer tantos clientes, quiero atraer tanto dinero, quiero atraer pareja, quiero subir mi vitalidad para tener salud y quitar vejez y enfermedad. Pues con toda esta parte mágica, ritualista del campo magnético, pues tengo personas con cáncer y cáncer muy avanzado, están trabajando con ello y los resultados están siendo espectaculares. Estas personas están haciendo su trabajo médico también. Nosotros siempre con la parte médica la respetamos y además decimos a las personas que tienen que ir a elegir la medicina que consideren, pero tienen que trabajar esa parte médica. Resultados, lo que pasa secundariamente, ¿no? Con una quimioterapia, radioterapia u otro tipo de trabajos, es que no hay tanta deterioro, va todo mucho más rápidamente y los conflictos emocionales reales
aparecen más claros también, porque nuestra mente se despeja. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para ir evolucionando es que nuestra mente se confunde mucho. Tiene una información guardada que no es solo nuestra, sino de lo que oímos del entorno. Y llega un momento que se confunden, se simbiotizan y no podemos diferenciar qué es nuestro y qué es de los demás. Pues con todo este trabajo de limpieza del campo magnético desaparece lo que es de los demás. Y tengo claro, nítido, lo que es mío. Y además han desaparecido también esas dificultades añadidas que me parecía que yo no puedo, nunca lo voy a conseguir. Todas estas negaciones que estamos continuamente haciéndonos a nosotros mismos. Todo eso se diluye, desaparece y, como por arte de magia, me encuentro en una situación real en la cual no tengo tanto miedo, no tengo digamos, tantos obstáculos, y es todo mucho más rápido y mucho más fluido. Así que voy a hacer, todos para la gente nueva, esos talleres de circuitos de color, y con trabajos previos de limpieza energética más adelante podrán hacer lo que ya van a empezar a hacer los clientes antiguos y todos los compañeros que llevamos ya mucho tiempo haciendo la TRCD, que son los talleres del gen, de la columna genética. Y si te parece, pues otro día hablamos de esto, hablamos de los conceptos de la columna genética y de los conceptos de la columna del ADN emocional, para que las personas puedan ver lo importante que es ir haciendo esta evolución y cómo favorece en nuestra vida diaria.